Ella es Isabel. Hoy será su primer día de trabajo. Su misión, resolver 3 expedientes muy importantes. Si lo logra, comprenderemos cómo funciona la CINE 2011. Aunque, si soy completamente sincero, no estoy muy seguro de que pueda hacerlo. Oye, claro que puedo hacerlo. Eso está por verse. Antes de resolver el primer expediente, necesito explicar algo muy importante. Primero quiero hacerles una pregunta. Si mañana quisiéramos comparar el sistema educativo de México con el de Japón, España, Canadá, Estados Unidos, ¿creen ustedes que todos utilizan los mismos nombres para los niveles educativos? La respuesta es no. Cada país organiza su educación de forma diferente. Por eso es muy complicado comparar la información educativa entre países. O sea, cada quien habla un idioma educativo diferente. Exactamente. Y justamente para solucionar ese problema existe la CINE, Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. Es un sistema creado por la UNESCO que permite clasificar los programas y los logros educativos utilizando un mismo lenguaje, que estos son los códigos, números. Gracias a ello, los países pueden comparar su información educativa de una manera más sencilla. Entonces, la CINE no cambia la educación. Exactamente, la CINE no cambia la educación de cada país. Cada país sigue organizando su sistema educativo de la manera que considere más adecuada. Sin embargo, lo que hace la CINE es establecer criterios comunes para clasificar esa información. Así todos hablamos el mismo idioma cuando analizamos los datos educativos. Muy bien, Isabel. Ha llegado el momento de resolver el primer expediente. Pero ten cuidado, aquí es donde muchas personas comienzan a confundirse. Acepte el reto. Y para resolver este expediente, primero debemos entender qué es lo que significa la palabra codificación. Cuando escuchamos esta palabra, muchas personas imaginan claves secretas o números complicados, pero en realidad codificar significa asignar un código que permite identificar y organizar la información de alguna manera un poquito más ordenada. Entonces, no se trata de poner números al azar. Exactamente, cada número tiene un significado. Imaginen que cada programa educativo recibe una especie de credencial. Esta credencial contiene 3 dígitos que contienen pues información muy importante. Cada uno responde a una pregunta diferente. ¿3 dígitos? Pensé que sería solamente un número. No, veámoslo uno por uno. El primer dígito representa el nivel educativo al que pertenece el programa. Nivel educativo. La CINE asigna un número a cada nivel para que todos puedan identificarlo fácilmente. Como podemos observar en la siguiente tabla, el número 0 corresponde a la educación de primera infancia, el número 1 a la educación primaria, después el número 2 a la educación secundaria baja, el número 3 a la educación secundaria alta, el número 4 corresponde a la educación postsecundaria no terciaria, el número 5 a la educación terciaria del ciclo corto, el número 6 al grado de educación terciaria o equivalente, el número 7 al nivel de maestría, especialización o equivalente, el número 8 al nivel de doctorado o equivalente, y finalmente el número 9 se utiliza solamente para un programa que no puede clasificarse en otra parte. Ya entendí. Entonces, si un código comienza con un 6, sé que pertenece al nivel de licenciatura o equivalente.
Correcto. Con solo observar el primer dígito ya conocemos solamente el nivel educativo. El segundo dígito indica la categoría del programa. Dependiendo del nivel educativo, este dígito puede señalar si el programa tiene una orientación general, académica, vocacional o profesional. En otras palabras, ya no solo sabemos el nivel, sino también el tipo de programa que está manejando. O sea, ya no solo tenemos el nivel, ahora también conocemos la Así categoría. es. El tercer dígito aporta información mucho más específica. Dependiendo del nivel educativo, puede identificar si el programa permite concluir ese nivel, si da acceso al siguiente nivel educativo o alguna otra característica establecida por la CINE. Gracias a este tercer dígito, la clasificación es un poquito más precisa. Ahora sí entiendo por qué son 3 dígitos. Ajá, porque cada uno cumple una función distinta. El primero responde a qué nivel educativo es. El segundo responde a qué categoría tiene ese programa y el tercer dígito responde a qué características específicas posee. Muy bien, pero creo que aún necesito un ejemplo. Ok, imaginemos una licenciatura en pedagogía. Lo primero sería identificar su nivel educativo. Como se trata de una licenciatura, su primer dígito sería el número 6. ¿Ok? Después, la CINE asignaría el segundo y el tercer dígito según la categoría y las características específicas del programa. Así es como se construye un código que puede ser entendido por cualquier país que utilice la CINE. Entonces, la codificación no consiste en inventar números, consiste en utilizar un sistema internacional para clasificar correctamente los programas educativos. Exactamente, y ese es el propósito de la codificación de los programas educativos. Excelente trabajo, pero resolver este expediente nos dejó una nueva duda. Ya sabemos cómo se codifica un programa educativo, pero ¿qué ocurre con las personas que no terminan ese programa? Buena pregunta, y precisamente eso resolveremos en el siguiente expediente. Muy bien, Isabel. Primer expediente resuelto, pero tengo dudas aún. Si ya aprendimos a clasificar los programas educativos, ¿por qué la CINE también habla de logros educativos? Pues porque un programa educativo y un logro educativo no son lo mismo. ¿Cómo que no? Yo pensé que eran exactamente iguales. Esa es una de las confusiones más comunes de las personas que tienen acerca de este tema. Es decir, un programa educativo son el conjunto de actividades de aprendizaje que llevan a que una persona adquiera conocimientos, habilidades y competencias, mientras un logro educativo es aquel nivel más alto que una persona ha concluido exitosamente. En otras palabras, es como si el programa fuera el camino que tú decides recorrer y el logro educativo es la meta que deseas alcanzar. Entonces, una persona puede iniciar un programa, pero no necesariamente terminarlo. Exactamente, y por esta razón la CINE también necesita clasificar los logros educativos. Al igual que los programas educativos, los logros educativos también utilizan una codificación de 3 dígitos. El primer dígito corresponde al nivel educativo alcanzado. El segundo dígito indica la categoría correspondiente, mientras el tercer dígito arroja más información específica del logro educativo. La única diferencia aquí es que ya no hablamos de programas educativos que está estudiando, sino más bien del nivel de logro que ha concluido esta persona.
Ok, veamos con un ejemplo. Supongamos que Ana y Luis ingresan a la misma licenciatura. Ana terminó sus estudios, aprobó sus materias, cumplió con todos los requisitos y obtuvo su título. Y Luis cursó algunos semestres, algunas materias, pero después decidió abandonar. Ahora quiero que ustedes participen. Con la información que acabamos de aprender anteriormente, ¿qué primer dígito creen que le correspondería al logro educativo de Ana? Tienen algunos segundos para contestar. Y ahora, ¿cuál creen que le correspondería a Luis? Piénsenlo unos segundos antes de revelar la respuesta. Ok, veamos la respuesta. En el caso de Ana, el primer dígito sería 6, porque concluyó un programa de grado en educación terciaria o equivalente. En cambio, Luis no puede recibir ese mismo código como logro educativo, porque no terminó la licenciatura. Ya que hablamos de logro educativo, su logro educativo correspondería al nivel educativo más alto que logró concluir, que sí terminó. Por ejemplo, si el último nivel que terminó fue el bachillerato, pues su logro educativo correspondería al nivel número 3, ya que este pues es el nivel que que representa al nivel de educación secundaria alta. Ahora sí, ya entendí la diferencia. El programa era una licenciatura, pero el logro educativo depende si realmente termino. Exactamente, esa es la razón por la que la CINE distingue entre un programa educativo y un logro educativo. Expediente 002. Aprobado. Este expediente es el que más me confunde. ¿Por qué? No sé cuál es la diferencia de campos y grupos de educación. Para entenderlo un poquito más fácil, quiero que imagines algo. Imagina que entras a una biblioteca y todos los libros están mezclados. Los libros de medicina junto con los cuentos, los diccionarios junto a recetas de cocina, historia junto a ingeniería. Y pues obviamente encontrar un libro sería pues bastante difícil, muy complicado. Sí, sería un desastre total. Exactamente. Y por eso las bibliotecas organizan los libros por categorías. Con la educación ocurre exactamente lo mismo. Y para esto utiliza 2 niveles de clasificación. Los grupos amplios, que es el primer nivel. El primer nivel corresponde a los grupos amplios. Como su nombre lo indica, reúne grandes áreas del conocimiento, como si fuese una categoría de algo con sus subcategorías. Dentro de están las áreas de educación, artes, humanidades, ciencias sociales, salud, ingenierías, industrias, construcción, agricultura, entre otras áreas de educación. Entonces, estos programas, ¿qué hacen? Permiten organizar todos los programas educativos según el área general al que pertenecen. Pero la clasificación no termina ahí. Dentro de cada grupo amplio existen los campos de educación, como ya lo había mencionado, categoría con subcategoría. Y estos son mucho más específicos, o sea, como su nombre lo indica, más amplios.
Por ejemplo, si elegimos el grupo amplio de educación, encontraremos campos como formación para docentes, ciencias de la educación y otros programas relacionados. Es decir, el grupo amplio nos dice el área general, mientras el campo de educación nos indica con mayor precisión a qué programa pertenece. Es como una dirección. Primero encuentro la colonia y después la calle. Ok, sí, muy buen ejemplo. Mientras más avanzamos en la clasificación, más específica se vuelve la información. Ok, para comprobar que todo realmente quedó claro, los invito a participar una última vez. Observen estas carreras. ¿En qué grupo amplio creen que debería clasificarse cada una? Creo que pedagogía pertenece a educación, medicina a salud y bienestar, ingeniería civil a ingeniería, industria y construcción, derecho a ciencias sociales, periodismo e información, gastronomía a servicios. Muy bien, esas respuestas son correctas. Expediente 3. Aprobado. Felicidades, Isabel. Debo admitir que creí que no lo ibas a lograr.